Muy bien, hermanos. Tengan nuevamente buenos días cada uno de ustedes. Por la gracia del Señor nos volvemos nuevamente a ver en este día. Y antes de iniciar con el sermón de esta mañana, voy a pedirle que vamos a hacer una pequeña oración para encomendar a Dios lo que vamos a compartir hoy y que el Señor pueda hacer ayudándonos a cada uno de nosotros y especialmente que me pueda ayudar a mí. Oremos, hermanos. Amado Padre, en esta mañana nos acercamos a ti primeramente reconociendo, Señor, delante de ti nuestras debilidades, nuestro pecado. Rogamos, Señor, para que tú a través de tu palabra seas hablándonos a nuestros corazones y exhortándonos, Señor, para que podamos entender tus estatutos, Señor. Y en esta serie de predicaciones que estamos teniendo referente a las Escrituras, pueda, Señor, quedar grabado en nuestros corazones y en nuestra mente la alta estima que debemos de tener a tu palabra. Que si queremos escucharte, Señor, debemos de leer tu palabra y meditar en ella, memorizarla, leerla, estudiarla, Señor, y también compartirla. Rogamos, Señor, que nos ayudes porque nuestros pecados ciertamente nos aleja de aquello, pero en ti, Señor, queremos hallar esa fuerza y esa voluntad porque tú pones el querer como el hacer. Señor, personalmente te pido que me ayudes, por favor, en esta predicación, para que a través de mí tú seas hablando, Señor, a pesar de mi pecado, a pesar de mis errores, Señor, que mis hermanos no vean aquello, sino que vean a Cristo y a Cristo predicado, Señor. Oramos todo esto en tu nombre y lo dejamos en tus manos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, yo por el grupo que tenemos en WhatsApp les decía que puedan meditar en Hechos 17 o leer el capítulo 17 de Hechos, ¿no? Y ese es el pasaje que vamos a leer el día de hoy, así que les voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias e irnos al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Traje mi Biblia, la Biblia de las Américas, así que, bueno, no hay mucha diferencia, pero vamos a leer. Del versículo 10 al versículo 15, vamos a leer. Y entre medio de estos versículos donde nos vamos a centrar en esta mañana, como dice aquí, Hechos 17, 11. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Hasta aquí la lectura, hermano, de la palabra. Por la gracia del Señor, hermanos, como les decía, nos volvemos nuevamente a reunir a pesar de todas las circunstancias adversas que hemos atravesado. Y para mí es un honor y realmente un privilegio y una responsabilidad poder pararme hoy a predicar un domingo aquí con ustedes. La última vez que lo hice fue cuando nació nuestro hermano Timoteo Azurduy, hace 1 año y medio, si no me equivoco, ¿no? Y realmente es una responsabilidad, pero también me siento muy privilegiado por ello, así que le agradezco al pastor Roberto por la confianza que él me ha depositado y también ruego que el Señor me ayude en esta tarea. Así que, hermanos, al entrar ya un poco al tema y al iniciar el estudio de este texto que vamos a tocar, me pareció muy llamativo también poder buscar algunos datos referentes al tema de las Escrituras o al estudio o simplemente la lectura de las Escrituras. Algunos datos que yo le voy a dar no son de Latinoamérica, son de los Estados Unidos, pero no creo que nosotros como latinoamericanos estemos muy lejos de lo que pasa en Estados Unidos de esta realidad. Un estudio indicaba que solamente el 10% de las personas que se dicen ser cristianos leen su Biblia. Y esto no es un número tan elevado como años anteriores. En realidad, después de la pandemia, o antes de la pandemia, eran solamente el 14% de las personas que decían ser cristianos leían su Biblia. Y es un dato de Sociedad Bíblica Estadounidense de este año, de enero del 2022. Eso significa, hermano, o imagínese, hermano, que 1 de cada 10 personas que dice ser creyente lee su Biblia. Y ahí nosotros podemos pensar, o ponernos a pensar y analizar y preguntarnos, ¿qué clase de cristianismo viven?
¿Cómo pueden guardar su corazón si no guardan la palabra de Dios? ¿Cómo alumbran a aquellas que dicen ser creyentes sus caminos? ¿Cómo instruyen a sus hijos aquellos padres que dicen ser cristianos si no leen las Escrituras? ¿Cómo dan consejería? ¿Cómo son alimentados espiritualmente? Etcétera. Esto realmente es algo terrible. Y como decía, no creo que nosotros como latinoamericanos o la iglesia de Latinoamérica esté lejos de esta situación también. Y si yo empezara a preguntar a cada uno de ustedes qué pasaje meditó esta semana en las Escrituras, qué versículo ha memorizado o qué capítulo ha estudiado, sin lugar a dudas me voy a encontrar con algunos que no han leído su Biblia y que esa Biblia está acumulando polvo ahí en el estante de su casa, esperando hasta el siguiente domingo para traerla nuevamente a la iglesia o venir aquí a la iglesia. Y como hemos escuchado, hermanos, una serie de predicaciones respecto a las Escrituras, debemos de rogar que el Señor nos ayude y que el Señor también les ayude para que esto pueda quedar grabado en nuestro corazón y podamos realmente tomar en serio lo que es la palabra del Señor, tenerla en alta estima. Un pastor, Don Whitney, que es profesor de espiritualidad bíblica en el Seminario Bautista del Sur y que es autor de un libro que les recomiendo altamente, que es Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, piensa que hay una conexión entre todo esto, entre la lectura de las Escrituras y aquellas personas. Y él declara que aislarse de otros cristianos tiene este impacto letal en la lectura privada de la Biblia. Cuando las personas dejan de asistir a la iglesia, cuando no recuerdan las bendiciones que hay en las Escrituras y la gran importancia que tienen en sus vidas, además de que no son animados por otros cristianos a compartir lo que han aprendido en sus estudios privados de las Escrituras, empieza esta decadencia, dice Whitney. Y volviendo nuevamente al pasaje, hermanos, que vamos a tocar, vamos a ver algunas cosas que deben de llamarnos la atención. En los primeros pasajes de este capítulo 17, de hecho, vemos a Pablo y a Silas que al llegar al Tesalónica, ellos lo que hacen es inmediatamente empiezan a predicar las Escrituras. Pablo le abre la palabra, lo cual es el deber de cada uno que predica. Y como lo hacía su maestro Jesucristo en Lucas 24, en su camino a Emaús, y eso sin importar las consecuencias que pueda acarrear para nuestra vida. Recordemos que en el capítulo 16, de hecho, Pablo y Silas estaban viniendo de ser encarcelados, de ser golpeados en Filipo, pero lejos estuvo de ellos eso de callarnos, sino que inmediatamente al llegar a Tesalónica comenzaron nuevamente a predicar las Escrituras. No fue que les infundió temor lo que les pasó en Filipo, sino que les dio más valor y con más denuedo abrieron la palabra del Señor. Y como el relato nos comenta, algunos judíos en este lugar creyeron y también un gran número de gentiles y muchas mujeres de distinción o nobles. Pero como es costumbre también, hermanos, de Satanás oponerse a la verdad, judíos armaron un revuelto, un alboroto en el lugar de Tesalónica, utilizando hombres ociosos para poder expulsar a Pablo, ¿no? Y fueron hasta las autoridades y estas personas usaron la misma acusación que habían usado contra Jesucristo respecto a la predicación. Si nosotros leemos en Lucas 23:2, dice la acusación hacia Cristo, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hombre hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y escuche cómo lo acusaron a Pablo en Hechos 17:6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y esto, hermanos, se veía que tanto Jesús como Pablo tenían como centralidad las Escrituras. Eran las Escrituras lo que gobernaba todo en su vida y enseñaban doctrina sólida. Durante 3 semanas Pablo estuvo hablándole todo el consejo de Dios, no rehusando enseñarle nada a estas personas que recién eran convertidas. Y esto debe de quitarnos a nosotros de la cabeza que aquellos que llegan a Cristo no son capaces de poder aprender toda esta doctrina para provecho de su alma. Los nuevos creyentes no son inmaduros para que no se le pueda predicar todo el consejo de Dios, sino que deben de ser expuestos a una predicación
y a una enseñanza sólida desde sus inicios para que puedan ellos estar cimentados en las Escrituras. Y al tener la palabra de Dios en alta estima y predicarla, hace que el mundo sea trastornado. A Jesús le decían que pervertía la nación. A Pablo y Silas le dijeron que trastornaban el mundo. Este ministerio de Pablo, hermano, fue tan eficaz porque predicó las Escrituras que lo terminaron acusando a aquello, trastornar el mundo. Y esto es lo que hace la palabra del Señor cuando se predica de manera fiel. Trastorna el mundo del pecado, hace cambiar a las personas, quita a aquellas personas que van camino hacia el infierno y los trae a la luz admirable que es Cristo. Ven entonces, hermanos, la importancia que se le debe dar a las Escrituras y su centralidad que debe de tener en la iglesia. Ven como que de este púlpito se debe tener el debido cuidado respecto a lo que se hace. Por eso es que acá también somos celosos con quien se para delante a predicar el Evangelio. Solo la predicación fiel de las Escrituras es el medio que Cristo ha designado para llamar a su pueblo. Entonces nosotros como iglesia Sola Escritura nos rehusamos rotundamente a utilizar cualquier otro medio. Y así como decía Lutero, aunque haga llover milagros todos los días, si no se cuadra en las Escrituras, debe de ser rechazado. No nos valemos de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que a Él le ha placido salvar a su pueblo por medio de la predicación de su palabra. Aquella palabra que trastorna el mundo, aquella palabra que Satanás odia y pone férrea oposición, como hemos visto en la vida del apóstol Pablo. Y esta palabra es la que debe no solamente ser escuchada por nosotros, sino que también debe ser leída, estudiada, meditada y memorizada. Porque quieres crecer en el Señor, entonces escudriña las Escrituras. Quieres madurar y evitar ser llevado por cualquier viento de doctrina, como vemos a muchas personas de aquí para allá, entonces escudriña las Escrituras, porque solamente estas palabras van a hacer sabio al sencillo. Y con este antecedente, hermanos, que vemos de Pablo y Silas, ellos se dirigen hacia Berea, y ahí es donde vamos a entrar en nuestro texto que hemos preparado para el día de hoy. Y el título del sermón es Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras, y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto va a ser recibieron la palabra. Recibieron la palabra. El segundo punto es atento con la palabra recibida. Atentos con la palabra recibida. Y el tercer punto, escudriñaron y pusieron a prueba la palabra recibida. Escudriñaron y pusieron a prueba la palabra recibida. Así que vamos a iniciar por recibieron la palabra, nuestro primer punto. Algo que nosotros debemos notar al iniciar este pasaje es que Pablo y Silas vuelven nuevamente a ingresar a la sinagoga de los judíos. Así como pasó en Filipo, pasó en Tesalónica, pasa en Berea y después va a pasar en Atenas en su siguiente viaje, ellos vuelven nuevamente a ingresar a la sinagoga y encuentran personas dispuestas a escuchar. Y aquí vemos nosotros un contraste, una comparación con la gente de Tesalónica. Y aquí Lucas, que escribe esta parte de Hechos, alaba a los bereanos porque por la manera en que ellos reciben la palabra del Señor. Y hermanos, notemos o démonos cuenta de todo el contexto que Pablo venía en Filipos, en Tesalónica, y ahora llega a esta ciudad de Berea, donde hay gente que está dispuesta a recibir la palabra. Entonces, ¿cuánto ánimo fue esto para Pablo y para Silas? Encontrar personas que estaban dispuestas a escuchar, dispuestas a recibir la palabra entre medio de tanta adversidad que ellos habían encontrado en este segundo viaje misionero que habían realizado. Dios le da aquel descanso con aquellas personas que son nobles. Y ese también el descanso y el gozo que el Señor da a los pastores o a los encargados, a los líderes de la iglesia, cuando encontramos hermanos que están dispuestos a escuchar, que llegan con un oído abierto para escuchar la palabra. Cuánto descanso y gozo nos da ver a aquellas personas que llegan a la congregación dispuestas a escuchar. Y ciertamente estas personas que tienen este tipo de actitud referente a la predicación
predicación, sin duda su corazón se está preparando para la salvación. Y esto se debe a que ellos están abiertos a la verdad. Y no quiere decir que ellos están escuchando cualquier cosa o están recibiendo de todo, sino que ellos toman realmente en serio la verdad y todo lo que venga del Señor, porque tienen un amor indeleble, un amor sublime a la palabra, porque no se trata simplemente de letras muertas o de tinta, sino de algo más, algo que es capaz de salvar, algo que es vivo, y por eso lo atesoran en su corazón. ¿Lo atesoras tú en tu corazón también? Ellos están dispuestos a recibir esta palabra que viene de este apóstol, están dispuestos a escuchar lo que él tiene que hablar referente a ese Cristo que le había dicho, le estaba predicando también en Tesalónica. Pero también recordemos algo, hermanos, los de Berea no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos el día de hoy. Así que Pablo está apelando a las Escrituras, ¿a qué? Al Antiguo Testamento, y le está mostrando cómo Cristo viene a cumplir todas las profecías que se ven en el Antiguo Pacto, y ellos las reciben y ellos están dispuestos a escuchar. Ellos están con sus oídos prestos a recibir la palabra del Señor. ¿Acaso eso no es lo que nos manda nuestro Señor, de recibir su palabra? Y vamos a buscar Salmo 78:1. El Salmo 78:1 dice: escucha, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca. Escucha, pueblo mío, mi ley. Y esto hacía la gente de Berea, hermano. Se quitaba todo prejuicio que se había encontrado Pablo en Tesalónica, y no había toda esa hostilidad que ellos habían encontrado antes, ya que notemos que la persecución que Pablo sufre en Berea no se genera en el mismo Berea, sino que los judíos que no creían, que habían escuchado que se estaba predicando y que muchos habían sido convertidos en Berea, viajan hasta Berea para causar nuevamente un alboroto. Y hermanos, este es un mandato del Señor, es recibir su palabra, escuchar su palabra, y es un llamado a cada uno de nosotros para recibir la palabra de esta manera, con una mente abierta, con un corazón dispuesto a escuchar la verdad, a recibir la verdad, y con gusto y alegría nos podamos sentar cada domingo y atender cuando las Escrituras sean abiertas, sean expuestas, y nuestro corazón reciban con diligencia, con atención, y poder alabar al Señor por su misericordia, por su gracia que Él tiene aún de permitirnos escuchar su palabra con toda tranquilidad, con toda paz, con ningún temor de perder nuestras vidas, como sucede con tantos hermanos en otras partes del mundo. Hermanos, cuánto privilegio tenemos de poder recibir su palabra el día de hoy. Y en este punto quiero hacer algunas aplicaciones para nosotros. ¿Cómo estamos escuchando hoy la predicación? ¿Cómo has venido hoy a este lugar? Mi querido hermano, hoy te has levantado diciendo: Señor, mis oídos están prestos a escucharte y mi corazón está abierto para recibirte. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánto nos falta de esta nobleza de los de Berea realmente? De recibir la palabra del Señor, de atesorar la palabra en nuestros corazones, que al entender que las Escrituras van a ser abiertas, leídas, explicadas y aplicadas, nosotros estemos realmente dispuestos a oír. Este mismo Pablo después va a decir que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Entonces, ¿cómo podremos oír si no la recibimos? ¿Cómo podremos recibir la palabra si no preparamos nuestros corazones para el día del Señor? Cuando no guardamos nuestro corazón. Jeremías habla, hermanos, de tales personas que no quisieron recibir la palabra del Señor, que la nobleza que se habla de los Berea no estaba presente en ellos, cuando en su capítulo 6, del versículo 10 en adelante dice: ¿a quién puedo advertir?, se pregunta Jeremías. ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor y no quieren escuchar nada. ¿Ese es tu caso?
Ese es tu caso el día de hoy. Y aquí el profeta nos habla sobre el juicio que va a caer sobre Judá e Israel y la rebelión constante que ellos están teniendo. Y ciertamente, hermanos, aquel juicio también va a caer sobre todo aquel que su corazón no recibe el mensaje de la gracia. Porque un día los mensajeros de la gracia que gratuitamente te ofrecen la palabra del Señor para salvación se marcharán de tu vida. Se marcharán de tu vida. El mundo hoy en día anda envanecido y no recibe la palabra de Dios. Nuestra sociedad ha caído en un hueco el cual no sabe hacia dónde va ni cuál es el propósito en esta vida. Busca su propio beneficio y envanecido en sus razonamientos solamente escucha y recibe lo que venga de ellos. Y ellos tienen un corazón perverso. Mas para el creyente esto debe de ser diferente y nuevamente recibir la palabra de Dios gozosos, con motivación y ánimo, sabiendo muy bien que cuando recibimos su palabra, hermanos, lo estamos recibiendo a Él. Proverbios 2:1, vamos a buscar por favor, Proverbios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Proverbios 2:1 al 6, dice así: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y a la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo esto viene del versículo 1, si recibieres mis palabras, y el versículo 2, estar atento tu oído a la sabiduría, que vamos a ver un poco más en el siguiente punto. Así que, hermanos, debemos de deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su palabra, recibir la palabra predicada y con toda humildad, aquella palabra que es poderosa para salvar nuestras almas, como dice Santiago en el capítulo 1. Debemos de tener ese corazón dispuesto a recibir las Escrituras y tener esa característica de aquellos bereanos nobles. Y con esto vamos a pasar a nuestro siguiente punto, punto 2, que es atentos con la palabra recibida. Atentos con la palabra recibida. Esta receptividad que tenía la gente de Berea los llevaba a tener una atención reverencial de las Escrituras. Y esto se debe, como hemos mencionado, a ese amor que ellos tenían a la palabra de Dios. Pablo vino a hacer lo mismo que estaba haciendo en Tesalónica. Capítulo 17, versículo 3 dice que Pablo les declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien él anunciaba, decía él, es el Cristo. Entonces Pablo llegó a Berea a hacer lo mismo. Entonces aquellos hermanos bereanos fueron expuestos a una doctrina sólida y a todo el consejo de Dios. Y ellos, con toda solicitud, con atención, con diligencia, escucharon cómo el apóstol Pablo trazaba lo que decía el Antiguo Testamento de Cristo. Esta palabra solicitud también puede ser traducida, aparte de atento, como esmerarse, esforzarse, procurar con diligencia o hacerlo con un genuino interés. Estas personas de Berea tenían una esperanza y esta esperanza estaba cimentada en la palabra de Dios que ellos habían escudriñado. Entonces, cuando el apóstol Pablo se para delante de ellos para abrirle la Escritura, lo mínimo que podían hacer estas personas era esforzarse y estar atentos a escuchar la palabra predicada. Y así debemos de hacer nosotros cuando llegamos acá, esforzarnos y estar atentos a la predicación. Y como dice Hebreos 6:11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, el mismo esfuerzo hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mantenían una misma solicitud todos. Su esperanza lo llevaba a esforzarse, a estar atento a la palabra, y esa era su responsabilidad como creyente y esa es nuestra responsabilidad como cristianos también. Con toda solicitud y esfuerzo, mantener esta esperanza en la palabra que se predica y en la lectura diaria de la Biblia. Ellos mantenían una real atención de la palabra de Dios, como también un esfuerzo en ella. Y vamos a ir nuevamente a Proverbios capítulo 8,
Versículo 34. Mantenían una real atención a la palabra de Dios que iba a ser predicada. Y Proverbios capítulo 8, versículo 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando o atento a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Hermanos, mas el no prestar atención un día a estas mismas palabras que se predican, este mismo mensaje que se te predican, serán parte del juicio de Dios hacia tu vida. Jesucristo en capítulo 12 del libro de Juan dice que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, la predicación del evangelio para alguno va a ser salvación para su alma, pero para otro va a ser juicio para el día final. Para cuando estés delante del gran trono blanco, estas palabras, este evangelio, este mensaje de la gracia que se te ofrece, un día será de prueba en contra tuya. Hermanos, entonces, ¿por qué nosotros debemos de estar atentos a la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de prestar atención? Porque en ella vamos a encontrar la vida. Porque en ella vamos a encontrar vida para nosotros. Y esto es lo que va a pasar con la gente de Berea. Muchos en gran número iban a creer en Cristo. Dios en su soberanía y en su misericordia se ha comunicado con su pueblo. Ha dejado su palabra plasmada en hojas y nos las ha entregado. Y Él ordena que prestemos atención a sus dichos, que meditemos en sus dichos, que estudiemos su palabra, que la recibamos, que prestemos atención a ella. Isaías dice en su capítulo 55, versículo 3: inclinad vuestros oídos y venid a mí y oíd, y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Inclinad vuestros oídos, prestad atención a la palabra del Señor. Qué maravillosa promesa y qué mayor milagro hermano, pero solamente para aquellos que están prestos a atender a su maestro. Solo aquellos dispuestos a mirar a su Salvador, sus oídos son abiertos y escuchan a su buen pastor llamándoles y diciéndoles: vengan a mí, porque aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hermanos, no solamente basta con ser receptivos a la palabra, sino que nuestros oídos deben estar prestos a la instrucción. En aquella palabra Él se revela, en aquellas palabras Él se muestra a sí mismo y también nos muestra ese plan de salvación que tiene para con su pueblo. Hermanos, estar atentos a estas palabras también va a llevar al creyente indudablemente a tener una esperanza, viendo que todo lo que acontece obra para bien para el que cree, porque en Cristo son el sí y el amén. Su palabra indudablemente hará como Él bien le parezca en aquellos que se acercan, como dice el Salmo 51, con un corazón contrito y humillado, porque aquellos el Señor no los despreciará. El Señor no los despreciará. Y estar atentos a su palabra nos vivifica. Cuando nuestra alma esté abatida hasta el polvo, su palabra nos vivificará, como dice el salmista y como dice también el profeta en Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falta. El Señor nos ayude, hermanos, en esto, y que nuestros oídos siempre estén atentos a su voz de aquel pastor, porque Él está llamándote hoy. Y como decía la canción que hemos cantado, Él te está llamando y tus pecados perdonará. Y tus pecados perdonará. No cierres tus oídos a este llamado. Y con esto vamos a pasar a nuestro tercer punto, que dice:
escudriñaron y pusieron a prueba la palabra recibida. Escudriñaron y pusieron a prueba la palabra recibida. Y nuevamente, no solamente hemos visto que aquellos de Berea fueron receptivos, sino que también fueron atentos y diligentes en escuchar la palabra. Y estos creyentes que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, como dice Hechos 17:11. Y esta palabra escudriñando, hermanos, es una palabra que también se usa en algunos contextos judiciales o en algunas ocasiones de investigación judicial, porque también puede ser traducida como investigar, interrogar, preguntar, examinar o juzgar. Entonces estas personas nobles de Berea no iban a quedarse solamente con la recepción y estar atentos. Ellos iban a investigar y juzgar si lo que se les estaba enseñando era así. Ellos iban a filtrar con cuidado toda la evidencia que el apóstol Pablo traía y al final concluyeron que la predicación de Pablo era verdad y que todas las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo o se cumplieron en Cristo. Entonces cualquiera, hermano, que escudriña las Escrituras y juzga de esta manera sincera las Escrituras, va a llegar indudablemente a esta misma conclusión, que en Cristo las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas. No por nada nuestro Señor habla en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 46, más adelante del mismo capítulo, le dice a los fariseos, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces esta gente de Berea estaba ya escudriñando las Escrituras, y cuando Pablo llega y le predica de este Cristo que tenía que padecer, morir y resucitar, ellos van a las Escrituras y corroboran que lo que Pablo le está predicando es verdad. Esta gente de Berea no caía en la categoría que muchas personas caen, como niños fluctuantes llevados con un viento de doctrina de aquí para allá, como habla Efesios capítulo 4. No caían tampoco en la categoría de insensatos o tardos de corazón para creer todo lo que las profecías habían dicho de Cristo, que era necesario que Él cumpliese, como lo vemos en Lucas 24, 25, 27, cuando Jesucristo va en su camino a Emaús y le dice a estos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. La actitud de los de Berea de escudriñar y investigar lo que escuchaban no se debía a una incredulidad que ellos tenían, sino que era necesario compararlo a la luz de las Escrituras, porque ellos tenían el debido cuidado. Pablo le está señalando que Jesús es el Mesías prometido, y los de Berea corroboran en la palabra que esto es verdad, lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Y aquí parte su nobleza, porque tenían ese cuidado y debían de asegurarse que lo que ellos estaban escuchando era conforme a lo que la Biblia decía, porque en ese tiempo, así como en el día de hoy, también habían falsificadores de la verdad que torcían las Escrituras. Pablo más adelante en 2 de Corintios va a decir que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y en el capítulo 4 va a decir que antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor. Y hoy, hermanos, no es diferente a lo que pasaba en la época de los de Berea. Al igual que ellos, nosotros debemos de esforzarnos en escudriñar la palabra del Señor para poder filtrar y tener el cuidado necesario de lo que se está escuchando, lo que se predica cuadra con lo que dice la Escritura. Necesitamos predicadores que se paren al frente con esta espada de doble filo que es la palabra del Señor, que prediquen todo el consejo de Dios de manera fiel, que no hablen por su propia cuenta, que no añadan nada, que no caigan en el pragmatismo, en el activismo y cualquier otra cosa. Pero también necesitamos oyentes que escudriñen las Escrituras para afirmar y confirmar que lo que se les enseña es verdad. Necesitamos de ambos lados, hermanos, para aquellas iglesias falsas, que si se pueden llamar iglesias, es un gran peligro para ellos que la gente empiece a volverse como la gente de Berea.
Ya lo hemos visto en la época de la Reforma. Mientras más ignorante tienen a las personas, más fácil son de manipular y más fácil pueden conseguir lo que ellos quieren. Entonces, escudriñar las Escrituras, hermano, hará sabio al sencillo. La Biblia es un océano de conocimiento en el cual el Señor nos llama a sumergirnos, y nosotros simplemente somos personas tratando de vaciar este océano de conocimiento con una cuchara. Y el Señor nos manda a escudriñar su palabra, a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando y lo irá moldeando. Y una marca de eso es el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Si tú permaneces siendo un neófito de las Escrituras, un ignorante de las Escrituras, a pesar de llevar años en la congregación, quizás no has nacido de nuevo. Quizás no has nacido de nuevo y te estás engañando y vienes cada domingo simplemente a callar un poco tu conciencia de tu vida hipócrita que vives de lunes a sábado. Una marca de un genuino creyente es crecer y escudriñar las Escrituras. Algunos lo harán más rápido que otros, pero todo genuino creyente avanzará en el estudio y en el crecimiento de su Señor. No basta simplemente con una lectura superficial, que si bien es bueno leer las Escrituras de Génesis, Apocalipsis, sino que debemos ir más allá y debemos de estudiarla, escudriñarla, buscar ir más profundo en ella. Si cuánto nos esforzamos, hermanos, por cosas que son efímeras en este mundo, por ejemplo, sacar una carrera universitaria, una licenciatura, una maestría, doctorado, que no es para nada malo, ¿cuánto más debemos de esforzarnos en las cosas y asuntos eternos? Y no descuidar estos asuntos eternos, los cuales tendrán peso en la eternidad. Jesucristo, cuando ora, le dice a su Padre: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Los de Berea nos muestra que ellos eran unos verdaderos estudiantes de las Escrituras. Recibían, estaban atentos, pero también examinaban y juzgaban y preguntaban al respecto. Y ahí es donde está la parte de ustedes como aquellos oyentes que escudriñan las Escrituras, de acercarse a su pastor, hacia sus líderes y preguntarle y examinar junto con ellos también lo que dicen estos pasajes. Y cuánto tristemente ha cambiado la iglesia al día de hoy, donde el énfasis ya no es este de escudriñar las Escrituras. El énfasis es la emoción, el activismo, para al final dar un mensaje superficial, y aquellos oyentes no son más que pequeños borregos llevados de un lado para el otro, sin discernimiento, sin madurez. Siendo los mismos aquellos que creen lo mismo durante años y años sentados en aquella congregación. Y ciertamente, hermanos, nosotros, aunque nos consideramos una iglesia bíblica que traza con precisión las Escrituras con la ayuda del Señor, también tenemos tales personas sentados el día de hoy en aquella silla, que no escudriñan las Escrituras y que simplemente cuando venga alguna novedad van a ser llevados como un borrego hacia otro lado. Y no son ovejas, sino que son cabras. Y cuando llegue el Señor, separará esa cizaña del trigo. No por nada vemos iglesias falsas, como decía, si es que se pueden llamar iglesias, que simplemente parecen clubes sociales, que hay miles de personas buscando saciar su comezón de oír con predicadores que predican su propio vientre y hacen mercancía de ellos. Y en esta búsqueda, hermano, y en esta examinación que hicieron la gente de Berea, y lo que hace aquellas personas que escudriñan las Escrituras de manera seria, lo que va a acontecer es que van a encontrar al pan de vida. Van a encontrar aquel alimento para su alma. Van a encontrar aquella esperanza que se ha dado en el Antiguo Testamento. Aquel Mesías prometido que no era lo que los fariseos habían pintado, sino aquel Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Aquel que ofrece la gracia y la salvación de manera gratuita, que le dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que yo pagué la culpa por sus pecados. Al estudiar también estos textos, yo me podía imaginar cómo Pablo les explicaba Isaías 53, el Salmo 20 o el Salmo 22, y aquellos hermanos
siendo sus oídos abiertos, su corazón atento y respondiendo, diciendo: aquí está nuestro Mesías, aquí está nuestro Salvador. En cada pasaje del Taná, cada libro que está escrito en la ley, en los profetas y en los escritos, está nuestro Salvador, está Cristo, y muchos, como dice el mismo pasaje, siendo salvados por Jesucristo. Sin duda los de Berea habían leído y escudriñado Isaías 53, que habla claramente sobre la muerte de su Mesías como expiación del pecado. Para muchos judíos, la crucifixión de Jesucristo era una muestra clara que él había sido un impostor, pero al leer Isaías 53, los de Berea pudieron ver que en realidad en su crucifixión Jesús demostró claramente que él era el Mesías, que él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, que él era el Cristo y que venía a salvar a su pueblo, y en base a ellos creyeron y fueron salvos. Pero nuevamente, ¿cuánto nos falta parecernos a los de Berea? Hoy más bien existen muchos ciegos siendo guiados por ciegos. Y nosotros, teniendo la posibilidad de escudriñar las Escrituras, nos rehusamos a hacerlo y no quieren pensar por sí mismos y quieren que otros piensen por ellos. Tal actitud demuestra la poca importancia que tienen hacia la palabra del Señor. No la tienen como una regla infalible para examinar su fe, para examinar su vida práctica. Y aquellos que sí escudriñan las Escrituras, en aquellas iglesias que son falsas, son criticados, son tachados de fariseos. Mas aquí en el texto nosotros encontramos que aquellos que hacen esto, Lucas le dice: nobles. Y hermanos, hay algo más que nosotros debemos de notar en este texto que hemos leído, que dice: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. Y aquí se nos dice que ellos de manera activa buscaban diariamente en las Escrituras si tal enseñanza de los apóstoles tenían un fundamento. Ellos no querían creer cualquier cosa. Inclusive después Jesucristo alaba a una iglesia por haber puesto en prueba a aquellos que se sabían llamar apóstoles y no lo eran. Entonces estos de Berea ponían y juzgaban y investigaban lo que se le había predicado cada día. Y a pesar de que, hermano, en ese tiempo, en ese contexto, era casi imposible que la gente común tenga los escritos en su casa como nosotros tenemos las Escrituras. Creo que cada uno de nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa, pero para ellos en ese tiempo era casi imposible tener una copia de las Escrituras. Así que la manera que ellos la escudriñaban las Escrituras era reuniéndose en comunidad. En comunidad examinaban las Escrituras. ¿Y cuánta gente que se dice ser creyente aborrece a la iglesia? Dice amar a Cristo, pero aborrece a su esposa. Personalmente yo no podría ser amigo de nadie que me diga: te estimo mucho, Agustín, pero realmente aborrezco a tu esposa. Y esta gente, hermanos, en comunidad, amando a la iglesia, amando a sus hermanos, examinaba las Escrituras. No solamente diariamente estudiaban la palabra del Señor, sino que lo hacían, como les mencioné, en comunidad. Hoy en día vivimos en una era individualista donde se tiene tantos recursos para poder tratar de hacer las cosas solo en casa. Incluso algunas personas que, teniendo la posibilidad de estar presentes el día de hoy, nos están escuchando por Facebook o van a escuchar el sermón más adelante. Pero sin embargo, aquí vemos que esto se hacía en comunidad, la gente de Berea, la lectura de las Escrituras de manera pública, las exposiciones, las argumentaciones, las enseñanzas, y así entre ellos conversar sobre las Escrituras. Hermanos, ¿cuánto bien hace para tu alma realmente tener una relación de comunidad con tus hermanos? Quedarte con ellos, conocerlos, hablar con ellos, entablar esos lazos de amistad y no ser individualista. Recordemos que somos un cuerpo y cuánto hace bien a nuestras almas conversar con nuestros hermanos respecto a la palabra del Señor. Respecto a algunos asuntos que tenemos dudas, teniendo tanta facilidad, hermanos, de poder acercarse a su pastor, acercarse a cada uno de nosotros para poder hablar, conversar y no aprovechar esos medios de gracia que el Señor nos ha dado.
Este acto de interpretación, hermanos, sin importar los detalles de lo que se haya y que implique, se lleva a cabo en comunidad. Si bien nosotros transmitimos las predicaciones y quizás alguna persona de otro país pueda escuchar el sermón, nosotros no preparamos la predicación para alguien que nos escucha en otro lado. Preparamos los sermones en base a la Escritura pensando en nuestra iglesia local, pensando en cada uno de los hermanos de ustedes. Así que no existe la iglesia virtual. No existe el quedarme en casa y ver la transmisión. Obviamente que va a haber razones valederas por las cuales me voy a quedar en casa y no voy a poder asistir. Pero aquel que teniendo la posibilidad y desaprovecha esta oportunidad de ser expuesto a las Escrituras en comunidad con sus hermanos, no solamente desobedece al Señor, sino que comete un pecado. Hermanos, somos nosotros una iglesia y como iglesia nos necesitamos el uno del otro para exhortarnos, para apoyarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras y para también ser disciplinados cada uno de nosotros por nuestro hermano, según como habla Mateo 18. Porque a la luz de las Escrituras, la disciplina no solamente viene del pastor. Cuando yo como miembro de la iglesia hablo con mi hermano y le digo, ¿por qué no asististe a la iglesia? ¿Pasó algo? Yo ya estoy ejerciendo la disciplina de Mateo 18, hablando en privado con él y diciendo y observándole aquella falta. Entonces necesitamos reunirnos en comunidad y escuchar las Escrituras y ser exhortados. Pero esto también no debe de llevarnos a volvernos aquellos que comienzan a debatir y buscar simplemente la confrontación por buscar la confrontación, sino que el mismo texto dice que debe de llevarnos esto a creer y que almas sean salvadas. Solo la predicación fiel de las Escrituras y la examinación cuidadosa de ella nos llevará a la salvación y nos llevará a la santificación, porque ¿cómo puede la persona guardar sus caminos si no atesora las Escrituras en su corazón? Así que debemos de recibir las Escrituras y la palabra con toda solicitud, con toda atención, con todo esmero, y debemos de escudriñarla cada día hasta que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a orar. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Porque a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú estás acá y nos ayudas. A pesar, Señor, que muchas veces nuestra carne de pecado se rehúsa a escuchar tu palabra y escudriñar tu palabra, tú nos ayudas en nuestra debilidad y te rogamos que siga siendo así hasta que tú nos llames a tu presencia. Señor, que por favor lejos esté de nosotros tener en muy poca estima tu palabra, sino que siempre esté ahí alumbrando nuestro camino, que se quede grabado en nuestros corazones que tu palabra es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una luz que alumbra nuestros caminos. Señor, ayúdanos, porque ciertamente más temprano que tarde terminamos olvidándolo. Señor, rogamos por tu compañía y rogamos para que tú nos ayudes. Perdónanos porque ciertamente no hacemos lo que debemos de hacer. Ciertamente, Señor, teniendo la posibilidad de apartar, aunque sea unos minutos al día para meditar en tu palabra, preferimos ocupar nuestro tiempo en otras cosas vanas que no tendrán peso en la eternidad. Señor, ayúdanos cuando estemos en esa situación a vencer ese pecado, a ser disciplinados en escudriñar la palabra, porque, Señor, reconocemos que no es la falta de tiempo, sino que es la falta de disciplina y la falta a veces de amor y la falta de creer en tu palabra. Por eso también ayúdanos en nuestra incredulidad. Rogamos, Señor, por tu presencia en el transcurso de esta semana y que podamos ver de aquí un tiempo nuestra vida hacia atrás y decir: he crecido en conocimiento de mi Señor, he sido santificado a través de su palabra y Él ha ido formando mi corazón y me ha ido preparando no solo para buenas obras, sino para también predicar el Evangelio, pero primeramente mi corazón. Oro, Señor, por la vida de mis hermanos, como también por aquellos que no han podido estar presentes el día de hoy. En tu mano encomendamos nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Amén. Gracias, hermano.